Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva temporada de Tramas 2021. Tenemos muchísimos programas súper interesantes. En el de hoy vamos a estar conversando con Hernán Tulisi. Lalo va a estar conversando con él desde Moreno, en donde vecinos de Moreno están intentando rescatar el museo de Molina Campos. Sus obras, que el museo fue vendido, las obras están desperdigadas y están intentando rescatarlo. Vamos a estar muy atentos a ver qué está pasando en Moreno. El Pau Malén en el último bloque va a estar conversando con nosotros sobre recomendaciones, cosas nuevas que vienen de la mano de la juventud y que a nosotros a veces nos cuesta un poco encontrar, así que muy, muy interesante lo que tiene para recomendarnos. Y yo voy a estar hablando con Alvin Schumat, que es un youtuber, es músico multiinstrumentista y tiene muchísimos videos de crítica musical, de crítica cultural y también sobre un tema que se viene conversando desde hace un tiempo que tiene que ver con las cancelaciones y la separación de la obra del autor. Estamos muy contentos en Tramas de recibirte, Alvin. ¿Cómo estás? Muy bien y muy madrugado, pero muchas gracias por invitarme. Bueno, te agradecemos mucho por Así tengo la voz haber, más sexy, claro, más la sabrosa. voz de recién despertado. Eh, Alvin, contanos un poco, bueno, vos tenés todo un recorrido como músico digamos, tanto en bandas musicales, además tenés un álbum solista de 2020, editado en 2020. Quería preguntarte, ¿cómo fue ese devenir youtuber? ¿Cómo fue que surgió? Todo empezó porque yo estaba trabajando como profesor en una universidad en Barranquilla, que es una ciudad como relativamente pequeña, que no tiene como mucha movida musical, por lo menos no profesional, no tiene como mucha escena. Entonces no había nada que hacer. Y eso como que me llevó a tener mucho tiempo libre y el demasiado tiempo libre fue que surgió la idea de hacer un video como burlándome de Despacito por ahí en el 2007 cuando estaba súper de moda, pero ya como que estaba tan repetitiva que todo el mundo estaba como, había mucha gente que se estaba aburriendo de que Despacito sonara en todos lados, entonces hice un video de Claro. YouTube que se hizo viral y desde ahí pues me fui de youtuber y así comenzó mi carrera youtuber y no fue así como muy premeditado, ni era mi sueño ser youtuber ni nada, simplemente pasó. Simplemente pasó. Y sí, Y, a- sí, y, y Y ese video de la crítica a Despacito después dio lugar a toda una, digamos, como una categoría de videos en tu canal, ¿no? Que es analizando música de mierda. ujú, sí. ¿Y qué es lo que haces ahí? Contanos. Ese fue como, pues, la idea es como burlarme de lo conservadora que es la industria musical latinoamericana, porque pues conservadora me refiero a que toda la música se parece muchísimo porque no se puede como aceptar dentro de esa industria como mucho riesgo y por riesgo me refiero a experimentación musical o de pronto incluso diferentes ritmos o diferentes estilos, porque si uno ve como las listas de las canciones más populares latinoamericanas siempre son la misma música y pues Latinoamérica tiene muchísima música y de muchísimos estilos, entonces es muy triste que se haya creado como una especie de monopolio musical en el que como más o menos las mismas canciones siempre están en el top, cuando no necesariamente tendría que ser así. Entonces, la idea de esto es como ridiculizar un poquito la industria de la música, un poco no, ridiculizar muchísimo la industria de la música y encontrarle el humor, pero también es como una crítica. Y al mismo tiempo, pues la idea del canal no es solo esa crítica, sino que, ok, esto me parece una mierda, pero esto me parece genial. Entonces ahora tengo un proyecto en el que recomiendo música como independiente, como desconocida. Y sí, es como toda una estructura que tengo en el canal de, pues me burlo de esto, pero resalto esto, como para también poner en el foco música que no tiene como muchísima opción de difusión en muchos lados. Claro.
Eso es interesante también porque, bueno, en los videos me parece también que hay una crítica muy fuerte a la industria cultural y a la industria de la música particularmente, ¿no? Y que tiene que ver no Ujú. solamente con este análisis que haces sobre los géneros, sino también en cuanto, por ejemplo, hoy veía uno sobre, bueno, el modo en el que escuchamos música, ¿no? El sonido estéreo, que ahora pasa a ser escuchado en parlantes mono, ¿no? Hay toda una exploración también que no tiene que ver únicamente con esta cuestión de, bueno, de ir a poner la llaga en lo que es consagrado y no, y es una mierda en un punto, ¿no? Sí, es que la cultura ha pues está bien que cambie constantemente, ¿no? Pero al mismo tiempo como que se dejan atrás cosas, es posible que se dejen atrás cosas que pueden ser muy valiosas, como por ejemplo escuchar música con equipos de sonido que tienen buena calidad y cosas así, no sé, Ujú, como que creo que la manera en la que escuchamos música actualmente, aunque siempre ha sido un poquito así, pero creo que como que ahora le estamos dando mucha prioridad como a lo fácil y conveniente, que está bien, es natural. Yo también, yo tampoco es que no tenga una Alexa que es un parlante mono ni nada ujú, así, pero sí está bien como cuestionarnos cómo consumimos música, porque a veces siento que la música en nuestra cultura se convierte como una especie de papel tapiz, ¿no? O como un adornito que tenemos en el fondo. Y, y entonces me gusta como recordarle a la gente y recordarme a mí mismo que escuchar música también puede ser como una actividad en sí misma, ¿no? O sea, no poner música de fondo mientras estás haciendo algo más, sino que vale muchísimo la pena escuchar música únicamente como una actividad en la que te concentras en la música que estás escuchando, porque algo que yo digo bastante es que consumir arte no es una cosa pasiva, no es solamente como apagar el cerebro y dar play y ya, sino que entre más energía uno gaste más en consumir arte, más cosas vas a recibir, ¿no? Es como que eh, es mucho más gratificante escuchar música poniendo toda tu atención. Claro que es difícil, o pues es más difícil hoy en día porque estamos más acostumbrados a muchísimos estímulos y redes ujú. sociales y todo eso. Entonces también es entendible que somos gente diferente a de pronto a la gente de hace 40 años, pero aún así es como chévere recordar que se puede escuchar música como una actividad y concentrarse en eso. Claro, esto de la cultura que nos cultiva, ¿no? Y entonces Ujú. para eso requiere un trabajo y una dedicación que va más allá de ir, digamos, picoteando en distintos lugares y que sean los más llamativos. Hay algo en los videos también que me parece que es súper interesante y es que tienen de alguna manera como un formato de ensayo, que en algún momento Ujú. en el podcast algo de eso había una conversación respecto de eso, ¿no? Del video ensayo, en donde hay cierta fundamentación. ¿Cómo es tu búsqueda en relación con esto? Eh, Todo empezó porque pues, yo estudié literatura y escribí cientos y cientos de ensayos, ¿no? Pues estudié música y luego estudié literatura. Nunca me gradué de Ujú. literatura. De hecho, a mí me fue súper mal académicamente en todas las academias, pero sí aprendí a escribir ensayos y pues escribir. Y en la literatura hay algo que se llama criticismo literario, que no es el criticismo al que estamos acostumbrados de simplemente como decir, ah, esto es bueno y esta es la razón por la que me parece que es bueno. Incluso el criticismo literario muchas veces no se preocupa por si un texto es bueno o malo, simplemente es como esto es lo que significa este texto, y se escribe un ensayo al respecto. Eh, y me pareció muy interesante llevar eso, pero a la música y hablar de música como si estuviera haciendo un ensayo de criticismo literario y funcionó bastante bien dentro como del formato de videos. Claro que no son ensayos muy académicos que digamos, no tienen como la estructura de argumentación, pero están Ujú. llenos de groserías y chistes tontos, así que no sé qué tan ensayo, o sea, no son para nada académicos. No, pero digamos, se nota que hay algo de la fundamentación que viene de ese mundo,
claro, digo, y sí. vos lo estás confirmando, y que bueno, con el formato video y más un estilo, digamos, carismático, me parece que es una muy buena manera digo, de transmitir ciertos conocimientos. Me parece bueno, no te lo tengo que decir yo, digamos, tenés muchísimos seguidores, un montón de millones de reproducciones. Te quería, hay otro, digamos, bueno, están estos videos de crítica musical, crítica cultural también, el de Ujú. la separación de la obra del artista, que a mí en la producción del programa decíamos, bueno, sería interesante tomar este tema alguna vez como tema de discusión, y revisando materiales, la verdad que en general lo que pasa es que se toma partido por alguna de las dos posiciones, ¿no? En donde, bueno, no se puede separar la Ujú. obra del artista o sí se puede separar. Y bueno, hay algo en este video que vos hiciste que repone una manera, además, súper amena, digamos, esta cuestión de que están las dos posiciones representadas. ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer este video? Fue porque realmente no podía, o sea, no me decidí, o sea, como que sí, siempre alguien toma partido, pero Claro. genuinamente escribí la discusión que ocurría en mi cabeza, que creo que ha avanzado un poquito desde entonces, Ah, pero en sí. ese momento hasta ahí llegué, o sea, yo no sabía si hay, o sea, como que estas son las dos posiciones, obviamente estudié las dos posiciones bastante y pues ya las había estudiado bastante durante cuando estaba estudiando literatura. Y pues es una cosa que me sobrepasa, ¿no? O sea, es como una discusión que gente mucho más inteligente que yo ha tenido. Entonces, como que me esforcé más por exponer ambas posiciones y que la discusión se llevara a cabo en los comentarios. Mucha gente me dijo como, ay, eres un tibio, no tomas partido y bla, bla, bla. Lo que es cierto, pero también era genuino porque pues no sabía qué posición tomar ahí. Y me interesa volver sobre el tema de la realización, porque les contamos a Ujú. quienes miran el programa que en ese video Alvin lo que hace es, digamos, una puesta en escena de un noticiero en donde hay un debate con dos Alvin con dos posiciones contrapuestas. Bueno, me Sí. imagino, digamos, toda la producción de ese video además pensaba, ¿no? No solamente el Ajá. estudio de cada una de las posiciones, sino, bueno, la realización. Sí, la idea era como expresar lo que ocurría dentro de mi cabeza. Entonces, por eso Los dos Alvin. estaba Alvin versus Alvin Ujú. y el presentador también es Alvin y pues la realización del video es como todo, pues todos los videos que hago es como muy casero, o sea, esos son efectos especiales del Chavo Ujú. del Ocho, o sea, eso no, no Sí, tiene bueno, pero digamos, el diálogo está montado, digo, hay algo ahí también eh, digo, de bastante trabajo, me imagino, de muchísimo edición. trabajo, sí, sobre Ah, todo escribir el guión fue claro, lo más engorroso y trabajoso. Pues la actuación además, porque yo no soy actor, entonces ya estoy como actuando. Entonces, pues en general un video mío tiene cientos de tomas. Yo no soy tan carismático, o sea, no soy tan buen actor. Entonces, esto significa que hago muchísimas tomas y las menos peores son las que quedan. Entonces, sí, es como que, aunque los efectos y todo eso pues sea bien YouTube de bajo presupuesto, hay muchísimo trabajo porque yo hago todo claro. y a pesar de que pues ahora tengo como más presupuesto que antes y todo ese tipo de cosas, he decidido mantenerlo como yo haciendo todo porque pues la gracia también como de YouTube es como lo casero y lo personal y como lo directo, entonces siempre, aún Claro. mantengo eso. Ahí me interesa a lo mejor también reponer algunas cosas que aparecen en ese video sobre efectivamente la cuestión de la separación de la obra del artista, en donde está la cuestión del contexto, la cuestión de la biografía, la cuestión del contenido de la obra, ¿no? ¿Qué se va Ujú. haciendo con cada uno de esos dilemas? Sí, pues yo creo que la conclusión que llegué es que ambas posiciones son válidas, pero depende de la situación. Y eso que Ujú. acabo de decir sonó muy confuso, pero a lo que voy es que eh, muchas veces
entender una obra de arte requiere del contexto de la obra de arte, ¿no? Del momento en el que fue escrita. O sea, si quieres entender por qué fue hecha, es muy importante saber de qué sociedad venía, de qué cultura venía, si quieres Ujú, sobre todo estudiarla. Pero al mismo tiempo, si tú vas a apreciar una obra de arte como espectador, sí me parece que es completamente válido y hasta necesario separar a la obra del artista, porque el arte realmente es como un espejo del espectador, es como un espejo de ujú, uno mismo. Cuando uno está apreciando una obra de arte, uno realmente se está viendo a sí mismo en esa obra de arte, por eso una obra puede tener muchas interpretaciones. ujú. Entonces, en ese momento ya la obra deja de ser del artista y ya es como la parte de la muerte del autor y empieza a ser del público, empieza a ser tuya. Y uno, como espectador o consumidor de arte, tiene toda la libertad e incluso es deseable que uno como consumidor tome partido, ¿no? Y porque parte de la creación de la obra del artista es como tú la vayas a entender. Ujú. Entonces, por ese lado, separar la obra del artista bien, pero si vas a estudiar la obra y ver de dónde vino, entonces no me parece que, o sea, no separar la obra del artista me parece completamente válido. Entonces, ambas posturas me parece que tienen su momento y su valor. Bueno, exacto. A mí me parece que hay algo de esa, de lo que expusiste recién y de lo que está en el video, que es un poco, digamos, la propuesta es un poco la de la ambivalencia, ¿no? Digamos que en algunos Sí. momentos es en un lugar, digamos, es plausible determinada posición y en otras situaciones, con otras búsquedas y otras preguntas, es el otro polo, ¿no? De esta Ujú. discusión. Te Sí, agradecemos totalmente. muchísimo, Alvin, por esta conversación, por el madrugón. Y bueno, No, la verdad estuvo. que recomendamos mucho el canal, tiene un podcast, que sí, ¿lo seguís haciendo el podcast? Sí, dejé de hacerlo por un tiempo porque inició en mi canal principal, Ujú. pero a mucha gente le gustó, pero a Sala mucha de gente espera. no le interesan los podcasts. Ajá. Entonces decidí separarlo y hacer un canal aparte que se llama La Sala de Espera con Alvich, Ajá. y pues ahí está mi podcast y estoy como teniendo conversaciones con muchísimos artistas como muy importantes latinoamericanos y otros youtubers. Entonces está muy, muy chévere. Y no, Bien, y nada, el canal gracias por invitarme, estuvo muy chévere la conversación. igualmente, para nosotros también. Muchísimas gracias. A ti. Ahí pasaba Alvin Schumat desde Colombia y ahora nos conectamos sin escalas a Los Polvorines, donde está Lalo. Hola Lalo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carly. Y acá estamos con Tramas 2021. Esperemos, honestamente lo digo, que los últimos programas de esta temporada lo podamos hacer en vivo allí en el estudio de UniTV, como tanto nos gusta. Y les comento, recientemente el Consejo Deliberante de Moreno, ¿sí?, declaró patrimonio cultural al Museo Molina Campos, esto a raíz de un movimiento de vecinos que reclamaron su defensa. Su defensa, ¿por qué? Porque aunque resulte poco creíble, el Museo Molina Campos está en venta. Y para eso vamos a charlar con Hernán Tulisi, es un vecino de Moreno muy preocupado, que pertenece a este movimiento de vecinos muy preocupados porque puede ser que pierdan el Museo Molina Campos. ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto tenerte en Tramas. ¿Cómo estás, Lalo? El gusto de saludarte y poder hablar con la gente, que me permitan este canal de diálogo. Siempre es importante para nosotros y más en este momento que estamos peleando una cuestión eh, que está complicada, pero bueno, uno debe seguir esos ideales y pelear hasta el final. Ya veremos qué sucede con esto. Hernán, me dejas preocupado con tus palabras, yo creo que a todos. Yo imagino que hoy todo el mundo, y todos que están viendo, saben quién fue Molina Campos. Si no, les pido por favor googleenlo, es maravilloso. Justo este fin de semana mi vieja me decía muy contenta que había logrado un almanaque, después de tanto seguirlo, a Molina Campos, y tenía ahí el suyo. A mí me falta el mío. Contanos un poco cómo es esto.
porque yo, te digo la verdad, yo hace un par de años quise ir al museo, lo conozco por fuera, me costó ingresar al mismo, pude acceder a fotos, hay una escalinata muy grande, se ve un recorrido interesante sobre la obra de Molina Campos, pero ¿cómo es que está en venta? Si nos podías contar, Hernán. Bueno, más o menos en principio, para poner en contexto, la figura, por supuesto, reconocido, sus almanaques de la fábrica Alpargatas, sus cuadros. Molina Campos llegó en la década del 30 a Moreno junto con su esposa María Elvira Ponce Aguirre. Se afincaron, tuvieron su casa en la zona de Cascallares. Yo no sé, la gente que conoce aquí Moreno yendo para el dique Rollero. Bueno, en el camino bordeando el río estaba la casa de ellos, donde fundaron una escuelita, y donde prácticamente Florencio pintó toda su obra, o gran parte de su obra, aquí en Moreno. Tal es así que ya muerto Florencio en el año 1959, quedó su viuda, María Elvira Ponce Aguirre, y decide donar la parte de su herencia, que era el 33%, para hacer una fundación para que se establezca en Moreno el Museo Molina Campos, que es el que vos conocés y este que estamos hablando. Es del año 1979. En consecuencia hizo una fundación privada para mantener la memoria de Florencio, su obra y ese museo que quedara en Moreno. Claro, con los años lo que sucedió, murió Elvirita en el año 1998, la viuda de Florencio. Se sucedieron otras comisiones, porque sabemos que se renuevan las comisiones cada determinado tiempo, se eligen autoridades, y presidió la fundación mucho tiempo Consuelo Guiraldes, que todos conocemos, una familia tradicional de San Antonio de Areco. Basta mencionar a Ricardo Guiraldes, escritor de Don Segundo Sombra, y que es un pueblo que se representa con el tradicionalismo y muy bonito aparte, ¿no? Con idas y vueltas, con altibajos, la Fundación Molina Campos, que presidía Consuelo Guiraldes, estuvo un tiempo cerrado, restaurando, un tiempo que se abrió. Así fue muchos años, hasta que en el 2019 asume su hermano Adolfo Guiraldes, el hermano de Consuelo, que inclusive sé que están en alguna cuestión legal, porque entre ellos, entre los hermanos, hay una pelea legal, fueron con abogados, se judicializó el tema. Bueno, la cuestión que definitivamente renunció Consuelo, quedó Adolfo Guiraldes, que es el que preside esta fundación, y se rumoreaba, esto fue, te estoy hablando del año 19, sí, menos de un año, en octubre del año 20, se corrió el rumor de que el museo se cerraba y se iba de Moreno a San Antonio de Areco. Hasta ahí, no sé si más o menos... Preocupante. Perdón, corro porque realmente me preocupa mucho. Las obras de Molina Campos que estaban en Moreno, sí, déjame tranquilo, por favor, en ese sentido, ¿están dentro del museo o se está vendiendo el edificio? ¿Qué pasó con las obras? Bueno, el tema es el siguiente. Hay más o menos 144, una cosa así, de originales de Florencio. Aparte de algunos muebles pintados por él, está la platería criolla de Molina Campos, su poncho, un piano. Quiero decirle también a la gente, en el año 1941, no en esta casa museo, sino en la casa de Cascallares, donde ellos vivían, tuvimos la visita, digo tuvimos como morenense, pero vino Walt Disney, que era un gran admirador, estuvo en esta casa de Moreno, inclusive lo contrató para los estudios Disney, hicieron algunas películas juntos, bueno, conocía la historia. Sí, sí, sí. Hay algunos originales también de Disney dedicados a Florencio, era toda una muestra muy grande, muy interesante, teniendo en cuenta también que cada original más o menos ronda en una subasta en un valor de $40.000 cada uno, y estamos hablando 140 y tantas obras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando surgió este rumor, exacto, las autoridades municipales
el secretario de Cultura, con otras autoridades más, llamaron a la fundación, a las autoridades, Adolfo Guiraldes y compañía, para ver qué pasaba y que dieran alguna explicación al respecto. Con lo cual, el señor Adolfo Guiraldes dijo taxativamente, explicó, y está grabado, lo pueden buscar en YouTube, en los medios locales, que de ninguna manera, que era un rumor falso, que el museo no se iba, que en realidad estaban para restaurar el museo porque había humedad, a lo cual el municipio de Moreno le ofreció un fondo educativo que se podía destinar a esos fines, que bajaba, no sé si de provincia o de nación, para restaurar y apoyar. Dijeron que no querían porque que no tuviera injerencia el municipio, que esto era privado, pero que de todas maneras las obras estaban en guarda en la Universidad de San Martín para ser restauradas. Y las iban a ir entregando a medida que se restauraran. Sí. Hasta ahí todo el mundo se quedó tranquilo, se largó la noticia para todos lados, el museo no se va de Moreno, de alguna manera hubo una tranquilidad. ¿Qué pasó hace cosa de un mes y pico? Nos desayunamos con un enorme cartel que prácticamente tapaba todo el frente del museo, que es una casa colonial, muy bueno, vos la conocés, sí. que decía, un cartel de inmobiliaria que vende. Así que fue una sorpresa. Vale decir que este hombre y la comisión actual mintieron cuando la hermana y el cuñado de uno de sus fundadores, que es el profesor Juan Carlos Ocampo, que fue el historiador de Moreno, ya fallecido en 2006, se llegaron al museo para pedir alguna explicación. Parece ser que este buen hombre les dijo: sucede que yo a los políticos les miento, a ustedes no les voy a mentir, pero a los políticos sí les mentí. Cuando en realidad le mintió a la prensa, y el político no es otra cosa que representante del pueblo, ¿no? Por supuesto. Así que nos mintió todo el pueblo de Moreno. Estamos muy dolidos porque perder ese patrimonio, te imaginarás lo que es. Yo alguna vez, y cierro esta parte con esto, tracé una comparación, una analogía, podríamos decir una fundación privada, supongamos la Fundación Benito Quinquela Martín, que está en el barrio de La Boca. Sí, ¿No? Para trazar un paralelismo. Supongamos que nosotros nos presentamos ahora en una comisión que se renueva cada 4 años, nos eligen para presidir esa fundación, ¿no? Y en consecuencia, como yo soy de Moreno, o vos, o del pueblo nuestro, decimos: bueno, como nos gusta la obra de Quinquela, la vamos a traer a Moreno, ¿no? Para hacer un museo, y de paso ponemos en venta el Quinquela, el museo, el edificio del barrio de La Boca, y con ese dinero montamos un gran museo en Moreno. Más o menos esa es la narración. Hernán, cuando vos decías que la situación es difícil, es justamente porque hasta esta instancia es hasta donde se ha llegado. Sí. Esto que vos contabas, el cartel de venta y las obras en San Martín, ¿el cartel de venta cuándo aparece? ¿En qué fecha? ¿Hace cuánto tiempo? Un mes y algo. O sea que es reciente. Un mes y medio, te diría. Sí. Y el municipio, digamos, ¿tiene herramientas para...? A ver, yo te comento las preguntas que se me suscitan. Yo, por ejemplo, no sabía que toda la obra de Molina Campos había sido inspirada en el dique de Cascallares, lugar al que asisto asiduamente, digamos, es un lugar, el dique Rullero, es un lugar que me gusta mucho. No sabía de la segunda casa, no sabía de la inspiración en el partido de Moreno, o sea que toda la obra de Molina Campos está claramente arraigada al municipio, a esa imagen campera, ¿no?, que uno tiene de Molina Campos, y claramente, les comento a aquellos que no conocen, todavía sigue presente en esa zona del dique de Rullero, del dique de Cascallares, que es el nacimiento del río Reconquista. ¿Qué se pudo hacer ahora? ¿Se puede hacer o efectivamente esto atañe un peligro y Moreno podría perder el Museo Molina Campos? Bueno, brevemente te cuento, antes de responder eso, en el camino que viene del dique, el camino de Sirga que bordea el río, ahí te vas a encontrar la casa de Florencio y Elvirita, donde ellos vivían y donde te digo, donde estuvo Walt Disney.
Mirá vos, no Esa la casa es conocí. municipal desde el año 2007. Había quedado un casero que, bueno, prácticamente se quedó ahí viviendo y ahora, como se pretende recuperar, se le habló, ya va a dejar, se lo pudo ubicar en otro lugar. Entonces va a venir una partida también para hacer casa museo ese lugar, donde el artista creó y donde estuvo Walt Disney, que tiene una historia riquísima, por supuesto el lugar donde ellos fundaron esa escuelita allá por la década del 30. Eso por un lado. Y la otra es esta casa que se hizo a los efectos de museo. ¿Qué sucede? Hemos buscado, a partir de esto y de esta convocatoria que hicimos los vecinos, que tenemos abogados, hemos buscado todas las actas constitutivas desde la época, desde el 79 a la fecha, y tratando de ver si se encontraba algún punto, digamos, para judicializar. Bueno, lo que sucede es que, y nos llama poderosamente la atención, no se dejó constancia escrita en esas actas de que fuera exclusivamente para el pueblo de Moreno. Claro, claro. Sí nos consta que su fundador, Juan Carlos Ocampo, y Elvira Ponce Aguirre, destinaron eso. Hay una placa de mármol en la entrada que dice: Elvira Ponce Aguirre, dejo esta casa museo para la posteridad y para conservar la obra de mi esposo. Inclusive hay un libro de 1989 que escribe Elvirita, se llama Florencio Molina Campos en mi vida, donde dice en un capítulo expresamente: esta casa que dejo, que pongo todo, murió prácticamente en la pobreza ella porque destinó todo su capital ahí. Dijo: es esta casa destinada exclusivamente para que no se prostituya la obra de Florencio. O sea que ahí sí, y yo averigüé si en una eventual judicialización que estamos buscando del tema, si sirve como prueba. Evidentemente, un juez puede tomar eso como prueba, porque está fehacientemente la voluntad de quienes apostaron su capital para fundar este museo para que quedara acá. Vale decir que la intencionalidad de llevarlo a San Antonio de Areco es porque esta gente es de San Antonio de Areco y pretenden hacer un negocio turístico con esto. Nada más que eso es lo único. Claro, tienen el aval, digamos, como fundación, este aval jurídico, si se quiere, pero éticamente, digamos que no se puede hacer. Ellos lo saben y por eso de ahí que mintieron al pueblo de Moreno en octubre, estimamos, para ganar tiempo y poder llevarse esa obra fuera del distrito. Las O obras sea no que, están en el museo, está vaciado el museo ya. Eso o hay sea que que ya decirlo. estamos en una instancia judicial, digo, Sí. lamentablemente, o bueno, está bien, es lo que se busca, pero lo tiñe más complejo y a una resolución judicial, ¿no? Pero bueno, en cierta forma, ustedes como vecinos, ¿están contentos con el accionar o con que el municipio se muestre interesado? Estimo, me parece que hasta acá, digamos, el accionar del municipio ha sido bueno en procura de defender su patrimonio cultural, me parece, ¿no? A raíz de esta convocatoria ciudadana, donde también vinieron concejales y gente de entidades Bien, intermedias, y bien. había gente de todo el Bien, arco, no preguntamos a nadie ni qué ideología, ni bien. mucho menos, y verdaderamente fue así la convocatoria. A raíz de esos, el Consejo Deliberante votó algunas ordenanzas. Una de un código de preservación del patrimonio, etcétera, y otra exclusivamente sobre el museo, que dice que el museo no puede ser, como patrimonio que se declaró, no puede ser demolido, porque temíamos que si eso se vende o se vendía, tiraran todo, hicieran otro emprendimiento ahí, por supuesto, ¿no? Entonces dice la ordenanza que puede ser exclusivamente, tiene que quedar la casa como está porque es patrimonio. Quien tiene opción primera de compra es el Estado, vale decir que la inmobiliaria no puede salir a ofrecer un tercero, primero al Estado. Bien, bien. Bueno, o sea que logramos de alguna bien. manera salvar el edificio.
vos sabés que mientras te escuchaba se me vienen imágenes. Suelo oír mucho a Moreno. Esto no es, no es para quedar bien con vos o con los vecinos. Voy al dique de Cascallares, como te decía, a la reserva, que se encuentra a la derecha. Cuando decís ese camino que va bordeando la ribera, lo conozco. Me da, honestamente, me da bronca no saber que allí estaba la casa de Molina Campos. Y me parece que yo cuando voy como turista. La verdad que voy con esa mirada de turista, vecino, pero que va a una localidad vecina. Iba con mis escuelas, iba a la reserva que estaba, cuando uno llega al dique, podés subir al dique o bajar por ese caminito de tierra. Ahí había una reserva hermosa de patos, de animales, de fauna. Había un pequeño museíto antropológico impresionante. Realmente no tenía nada para envidiar a otros espacios que uno visita lejos. Y lo teníamos al alcance. Es un espejo de agua de acceso gratuito para este conurbano, donde los espejos de agua se han convertido en country, donde los espejos de agua son clausurados o cerrados. Se me viene a la memoria de chico ir a Manzanares, y hoy es un barrio cerrado. Entonces, parece que a veces tienen que suceder hechos como el que vos lamentablemente narrás, para que nos demos cuenta de la riqueza cultural que tenemos en nuestros museos, en nuestra propia historia, en nuestra propia identidad cultural, y ya no solo de Moreno, sino de nuestro país, porque Molina Campos es representativo de nuestro país, y de sus riquezas naturales, ¿no? Lo digo esto porque recientemente discutía mucho por el Facebook con gente que no cree que las fotos que uno sube al Facebook sean del dique de Cascallares. Siempre hay una mirada nociva y crítica hacia Moreno. Lo conocemos todos, soy docente, Sandra y Rubén suenan, digamos. Parecería como que siempre se es denostada o criticada esa riqueza cultural y natural de un municipio como Moreno, y como lo hay como lo hay en José Cepaz, en Malvinas, en el propio San Miguel. Y te pregunto, porque vos sos una persona que ha viajado mucho, ¿qué te pasa? Yo creo que algo te pasa en términos personales, que junto con otros vecinos haces esta defensa tan humana, tan de sentido común, de lo que es el patrimonio cultural de Moreno. ¿Qué sentís o qué te mueve, no? Bueno, al principio decirte que eso que mencionaste y conoces muy bien, el Parque Los Robles, el Dique Rollero, toda la zona, de hecho se está tratando ahora de hacer un corredor, por supuesto respetando la biodiversidad y la ecología. Se está poniendo en valor el Parque Los Robles y hacer todo un corredor turístico ahí, aprovechando la casa de Molina Campos, esta que hablamos junto al río, para hacer el museo también y bueno, darle un valor. Por eso para nosotros también, aparte de el valor sentimental que representa este museo que está ahora en litigio, eh, bueno, somos del pueblo y amamos la figura de Molina Campos, es representativo de nosotros. Los que somos vecinos de mucho tiempo y tenemos nuestra raigambre, nuestra familia, calculá que es un dolor enorme. Aparte del dolor que nos causa, y esto permitime que lo diga, no es una cuestión contra el pueblo de San Antonio de Areco, que es maravilloso y el pueblo es el pueblo y no tiene absolutamente nada que ver con alguna comisión que presida nada, pero ellos lo quieren llevar para hacer un negocio turístico, inmobiliario, etcétera. Y nosotros, aparte de que nos sirve para generar esta conciencia y este turismo, mini turismo morenense, es lo que estamos hablando, ¿no? La figura de él, el museo. Yo particularmente he tratado a su viuda, Elvirita, tenemos un recuerdo muy grato. Y de repente que venga alguien así y te lo lleve de un plumazo porque sí, sin ningún otro argumento que tal vez el basamento legal que pueda tener dentro de la legalidad, para nosotros es un atropello enorme y por eso decidimos, en este caso yo lo presido, lo inicié, pero decidimos los vecinos, referentes culturales, políticos, decir no, no.
no sé qué va a suceder, pero no vamos a dejar que esto se vaya así por la memoria de Florencio, por su obra, por su viuda también, y por otro lado porque están el primer panteón del cementerio de Moreno, la primera tumba a la derecha cuando entras, es el de Florencio Molina Campos y María Elvira Ponce Aguirre, para tener una idea de lo que ellos quisieron a Moreno y bueno, vivieron aquí, pintó toda su obra prácticamente en este lugar. Hernán Tulisi, muchísimas gracias y te pido por favor, ¿dónde nos podemos comunicar para dar apoyo a esta movida? Y solo te adelanto, digamos, si el museo queda en Moreno, no es un pequeño turismo interno. Prepárense porque al menos yo te llevo un montón de gente que estamos desesperados y con muchas ganas de ver esos originales de Molina Campos. Hay una página a donde sumarnos, a donde ver, a donde dar nuestra adhesión a los vecinos de Moreno. Hay una página de Facebook que hicimos que es Unidos por el Museo Molina Campos. Ahí pueden entrar, dejar su... viste que ahora se usan mucho los cartelitos con el museo no se va. Bueno, hay muchos artistas que adhirieron a nivel nacional inclusive. Se está armando también otra página paralela para que pueda firmar el que quiera adhiriendo a este pedido. Pero es en Facebook Unidos por el Museo Molina Campos. Y si alguien desea entrar en mi Facebook personal, Hernán Tulisi, me pueden buscar también. Siéntanse libres de escribirme o de llamarme también y con mucho gusto los integraremos y lo pondremos al tanto de toda esta situación que estamos atravesando. No obstante, hay ahora una reunión que tengo que ir en el CCK con Patrimonio de Cultura de la Nación. O sea que estamos viendo por diferentes frentes, aparte de esperar una resolución de la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, para que se expida al respecto de la constitución de la fundación actual, porque tamaña determinación, esto no es un acto meramente administrativo de pintar una pared o de cambiar un cuadro de lugar o arreglar una puerta, es mudar del lugar, desconociendo la voluntad de los socios fundadores y de los que comprometieron su capital personal para un fin. Es desconocer absolutamente eso para mudarlo a otro lugar en función de que la comisión que preside ahora es de ese lugar. Vale decir que si mañana la fundación, y cierro con esto, si mañana viene un presidente de la fundación que es de Chivilcoy, se podría llevar el Museo de Chivilcoy o a Japón. Más o menos por ahí va el tema. Hernán Tulisi, quedó muy clara la idea, te felicitamos porque sos muy necesario, nuestro reconocimiento, lo que necesiten y podamos difundir, acá estamos, te agradecemos mucho tu participación en el programa. Gracias, Hernán, y nos debemos una charla, todos tus viajes, sé que vas escribiendo cosas y nos interesan que compartas de alguna manera con nosotros esos aprendizajes que vas obteniendo en cada viaje, que sé que te gusta mucho la historia. Lalo, gente querida, para mí es un placer, y ustedes son necesarios también para nosotros. Gracias, Hernán, muy amable. Muchísimas gracias de haber pasado por Tramas, no se vayan, porque ahora se están sumando Carla del Cueto y Pau Malen. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, qué bueno verles. Buenas. Tanto tiempo, arrancando, qué bueno verles, de verdad. Qué bueno arrancar Tramas 2021 así. Pau, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy les traje algo que nos va a traer más preguntas que respuestas. Vamos a hablar un poquito de la política de cancelación, los modos de producción producen sentido y cómo pensamos, ¿sí?, esas producciones. Les traje a alguien que es una genia de la vida total, nunca va a estar cancelada para mí, se llama Nati Maldini, no sé si la conocen, tiene un canal de YouTube que se llama Nati Lo Arruina Todo, tienen que buscarlo así, Lo Arruina Todo. ¿En YouTube está? Sí, en YouTube, también la pueden encontrar en Instagram, sube historias súper divertidas. Tiene videos como, por ejemplo, uno dedicado a la cultura de la cancelación, se puede separar la obra del artista, sexualización y señores enojados.
Hay un clip especial a Cris Morena, Feminismo y Contradicción. Lo que hace Nati es deconstruir o al menos plantear su postura frente a estas temáticas. Y estos son cosas que por ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos cancelado rey, cancelada reina? ¿Qué estamos diciendo? ¿No? Como claro, hay postura... tanto fantasma, ¿no? Alrededor de esa idea, ¿no? Tal cual, y también pienso en qué posición nos quedamos con eso, ¿no? Porque por ahí es una actitud pasiva, bueno, cancelado, listo. Hay otra postura que puede ser repensar ese contenido y mirarlo. ¿Sabes que Nati nos manda un videíto con algunas reflexiones? ¿Lo vemos? A verlo. Buenísimo. Hola a toda la gente de Tramas. Con respecto a la cancelación, mi opinión fue cambiando en estos últimos años. No tengo una postura recontra fija. Sí, lo que creo es que ciertos contenidos que son viejos, que son ofensivos o que pueden llegar a tener un carácter discriminatorio, me parece que es importante que sean acompañados de advertencias. Sobre todo también me parece que es necesario que haya un acompañamiento cuando esos contenidos son dirigidos a un público infantil. Creo que analizar producciones viejas con una mirada actual puede enriquecer mucho la mirada, sobre todo de niñas y adolescentes, para generar contenidos mucho mejores en el futuro. Sí me parece fundamental que los medios de comunicación masiva o los medios oficiales generen una crítica sobre lo que están compartiendo en sus plataformas, por ejemplo, que parecería ser que en algunos medios no hacen eso, ¿no? Como que de repente hacen un copy-paste del pasado y hay un montón de programas en la televisión actual que son un desastre y nadie se planteó absolutamente nada de por qué están pasando eso en ese horario. Creo que es fundamental que sean conscientes de la responsabilidad que tienen a la hora de armar, por ejemplo, una agenda de contenidos. Sí, también creo que es importante escuchar a los movimientos sociales porque puede ser que haya contenidos que ya no están vigentes, que ni siquiera sirven para ser criticados y analizados porque son demasiado ofensivos o discriminatorios y que en ese caso quizás sí sea necesario levantar un programa, por ejemplo, que no tiene por qué estar en televisión de aire en un horario pico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, me parece que es un tema que da para hacerse muchas preguntas y reflexionar. Perdón, antes de continuar, veo que Nati tiene plantitas, ustedes están con plantitas, yo les digo, acá tengo mi vivero personal. A ver, muy bien, Lalo. Lo tengo Perfecto. acá, Bien, por favor, coherencia. Para no quedar a destono. Me encanta. Coherencia ante todo. Sí, una genia, Nati. Súper interesante, porque está esta cuestión también de, bueno, cómo los medios de comunicación, ¿no? Se hacen cargo de esto, cómo pueden intervenir sobre cuando existen estas tensiones, ¿no? Que no digamos que la única alternativa no es sacar de pantalla, sino bueno, con una advertencia, esto permite discutir sobre representaciones, sobre estereotipos, ¿no? Sí, no solo eso, sino también que nos posicionamos en qué es lo que consumimos o de qué forma consumimos lo que consumimos o los modos de producción. Así que nada. Arrancamos así 2021 con todo. Hermoso verles, Carly y Lalo. Perdón, Para yo me quedo mí también. con una frase que va transcurriendo por todos lados o una reflexión, es no cerrar las cosas. Nos empuja a pensar y a reflexionar, ¿no? Eso viene sucediendo con muchas entrevistas y con muchas miradas actuales, ¿no? Exactamente. Cuanto más se expandan las preguntas, siempre es más saludable. Hermoso verte, Lalo, verte, Pau. Y bueno, nos conectamos en la próxima. Bueno, no dejen de darles me gusta, de compartir los contenidos de Tramas, que está hecho con mucho amor. Nos vemos la próxima.